Para hablar de economía, hoy tenemos el placer de sumar al economista Daniel Marx, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue líder del departamento corporativo del Banco Río de la Plata, director del Banco Central, jefe negociador de la deuda y actualmente dirige la consultora Quantum Finance. ¿Qué tal, Daniel? Adriano Mandolesi te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, preocupado por lo que fue la última semana, el tema financiero en relación al riesgo país. Nuevamente se situó en niveles de 1.600 puntos, recortó un poco sobre el cierre de semana, pero lo cierto es que desde la reestructuración de la deuda, los bonos argentinos bajaron más de un 30%. ¿Qué está pasando en el escenario financiero, Daniel? Sí, creo que lo que más afectó fue el hecho que se esperaba que la reestructuración de la deuda argentina se inserte dentro de lo que se entendía era un programa de crecimiento y que Argentina haga explícito cómo superaba las dificultades que la condujeron a la reestructuración de la deuda. Este asunto se fue demorando, hubo expectativas varias de distintas formas, formatos de programa, hubo algunos episodios que causaron alguna confusión, o por lo menos que no se esperaban, como ser, regulaciones del Banco Central afectando los pagos de los servicios de deuda del sector privado extranjero, como ser algunas restricciones a exportaciones y también alguna especulación respecto al momento y la cantidad de fondos que iba a otorgar el sector oficial internacional, empezando por el mismo Fondo Monetario y reestructuraciones con el Club de París, por ejemplo. Esas cosas entraron en oscilaciones y con un bono que tienen bonos relativamente bajos al principio, afecta mucho los precios. Perfecto. Claro, ahora, dada su experiencia como negociador de la deuda, por ejemplo, ¿cómo impactaron las declaraciones de Cristina Kirchner que se conocieron esta última semana, mientras justamente el ministro Martín Guzmán estaba en Washington hablando, negociando con las autoridades del Fondo Monetario Internacional? Bueno, son cosas que generaron algunas interpretaciones, varias interpretaciones. Algunas que es como que Argentina buscaba apartarse de lo que es la normativa del Fondo Monetario, otras que Argentina quería establecer una posición dentro de una negociación y que después se iba a encontrar un resultado. Pero sí, decía, generaron varias interpretaciones en distinto momento que todavía no terminan de dilucidarse. Lo que se espera también en definitiva es que en un momento Argentina salga del modo de estructuración, para llamarlo de alguna manera, para pasar a un modo más de relaciones contractuales normales, donde no haya que revisar muchas de las cosas existentes y estaremos planteando cosas que funcionen más para el futuro sin tanta intervención y incertidumbre varias. Bueno, justamente hablamos de la relación de Argentina y la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿qué puede pasar con el Club de París, que es otro de los grandes temas que tiene en materia de deuda? ¿Se va a pagar o usted ve más probable que se fuerce una renegociación? Yo creo que Argentina busca una renegociación. De hecho, son 2.400 millones de dólares, algo más del vencimiento que existe en mayo. Argentina va a tratar de decir, creo que no va a romper con el Club de París, sino que va a buscar una reestructuración de alguna manera. El problema es que el Club de París, para acceder a una reestructuración, requiere un acuerdo previo con el fondo, o si no, se transforman en cuestiones más complejas y más onerosas. Yo creo que Argentina va a tratar de caminar ir por un camino intermedio, donde dice no rompo, busco reestructurar, de arreglar, pero todavía no tengo el acuerdo con el fondo, está viniendo,
Y esto es algo que hemos tenido en distintas instancias durante este último año. También recordemos, por ejemplo, cuando se trataba con los acreedores privados, de los bonistas, y si muchas veces estaba por venir, se decía que no se estaba en default, pero en realidad había pagos que correspondían, según el contrato, que no se habían hecho, se habían postergado. De hecho, y esta situación así media híbrida parece que es la que va a prevalecer, por lo menos al inicio, con el Club de París. Usted tiene en estos momentos mucha relación por su actividad como consultor con fondos internacionales, con inversores globales. Bueno, ¿cómo están viendo el proceso económico y político de Argentina? ¿Qué dicen respecto a lo que pasa? Yo creo que de una Argentina como un país mediano, no grande, o sea que no tiene un peso fuerte ni en los portafolios de inversión ni en las decisiones que ellos toman, pero lo ven complejo también. Y lo ven como un país que tiene sus problemas. Decía, bueno, que antes de la pandemia ya era un país que venía decreciendo, venía con una inflación muy alta, y con la pandemia, bueno, esto se exacerbó. Las tasas de inflación hoy son notables para lo que son los parámetros internacionales. Entonces, era un país que no es fácil de explicar, y un país que se aparta un poco de las normas de comportamiento, los estándares que ellos están acostumbrados. Entonces, es un país que lleva algo de atención, pero que hoy no genera todo el entusiasmo que otras veces logró y que se espera que retome. Pero primero quieren ver señales más concretas y después subirse a lo que puede ser algo más favorable. En las últimas semanas se observa una especie de veranito en el dólar, principalmente en los dólares financieros, dólar bolsa, dólar contado con liquidación. Bueno, ¿a qué se debe este veranito? ¿Y es probable que siga bajando el precio del dólar en Argentina? 138, 139 estuvo el dólar bolsa al cierre del día viernes. Bueno, son precios que aún vistos así que bajaron, pero tomado en perspectiva histórica por poder adquisitivo son precios elevados. En momentos de crisis muy agudas es cuando se justificaban ese tipo de precios. Yo creo que no se ve una crisis tan aguda. Se ven algunas incertidumbres, sí, pero el contexto internacional para Argentina es bastante más favorable de lo que significaron o de lo que se vio en otras circunstancias donde había escasez de divisas yendo a mercados emergentes. Hoy no es así. Se veía también precios internacionales de productos que Argentina exporta muy bajos. Hoy tampoco estamos en esa situación. Las tasas de interés en el mundo son también muy bajas. Entonces, se ve como algo que Argentina puede reacomodar y puede aprovechar estas circunstancias y marcar un rumbo más de crecimiento y desarrollo de su potencial. ¿Cree que el anuncio del ministro Martín Guzmán de pisar el tipo de cambio y que aumente solo el 25% durante lo que resta del año ayudará a frenar un poco la inercia inflacionaria que estamos viendo, sobre todo en estos primeros 3 meses del año? Algo sí, yo tampoco creo que esté en estos momentos pisándolo tanto. Sí, ciertamente estamos viendo que la inflación supera la devaluación, pero decíamos también ayuda a los precios internacionales relevantes para Argentina. Pero yo creo que el Banco Central y el ministro también miran qué es lo que va ocurriendo con la inflación y saben que si hay una discrepancia muy notable que calma la inflación en el cortísimo plazo, la hace aumentar bastante más después.
por el llamado efecto recuperación de lo que sería una paridad más de equilibrio. Por último, estamos en un año de elecciones. ¿Qué se puede esperar para la economía argentina en este año? ¿Y cuál sería la recomendación que usted le puede hacer al ahorrista, al trabajador, al empresario que nos está escuchando en estos momentos? Yo creo que, para empezar, mucho depende de cómo evoluciona la situación sanitaria. Parece que esto no está pasando por los peores momentos, tampoco por los mejores, que hay una amenaza de una segunda ola, pero me parece también que va a ser mucho menos restrictiva sobre la actividad económica de lo que había sido la primera. Esas lecciones se aprendieron. Entonces yo creo que va a haber algo de recuperación. Esa recuperación, no nos engañemos, no nos lleva siquiera a los niveles que existían 3 años atrás, ¿no? Estamos bastante abajo. O sea, yo creo que ahí uno se siente un poquito mejor, pero falta bastante para hablar de algo sostenido y muy favorable en mediano y largo plazo. Creo que también vamos a tener algunos movimientos de precios relativos sobre la inflación que ya nos afecta. O sea, es un año donde algunas cosas van a mejorar y otras cosas se van a reacomodar. Y en ese sentido yo creo que puede ser un año, sí, de cambio respecto a la gran crisis que tuvimos, pero todavía falta para poder decir la hemos superado totalmente.